Vivimos en un mundo lleno de vida, con millones de especies que cohabitan el planeta. De todas las especies, el Homo sapiens humano moderno es la que ha sido capaz de modificar su entorno para proveerse de seguridad en alimentación, hospedaje, recreación y el resto de sus necesidades, usando para esto su principal herramienta, la inteligencia, que es única en todo el reino animal. El Homo sapiens, en sus inicios evolutivos, requería al igual que todas las especies, proveerse de alimento para garantizar su subsistencia. En algún momento de la evolución, esta especie fue adquiriendo destreza en el uso de herramientas para la caza y la recolección, haciendo estas tareas en forma más eficiente, lo que le dejó mucho tiempo de ocio que le permitió el desarrollo del lenguaje. Con el lenguaje surgió la cultura, es decir, la preservación de conocimientos a través de la transmisión oral y escrita. La primera etapa establecida del hombre moderno es el Paleolítico, o periodo de la piedra tallada. Comenzó hace 32.000 años y duró hasta hace 10.000 años. Sus principales medios de subsistencia era la caza de animales y la recolección de vegetales. En el periodo del Neolítico o de la piedra pulida, hace 10.000 años, se fundó las primeras civilizaciones que dieron origen al hombre actual y a su historia. El hombre, gracias al lenguaje y a la cultura transmitida de boca a boca, pudo darse cuenta que podía dominar los recursos a su alcance y en vez de recolectar, comenzó a sembrar, y en vez de cazar, comenzó a criar animales. Es en ese entonces que surgió la ganadería. Y es cuando el hombre empezó a criar animales para alimento, fuerza de trabajo y para su disfrute y compañía. El hombre tiene miles de años dependiendo de los animales. Los conoce, y aunque no los esté cazando o criando, los observa, los admira, piensa en ellos y los representa. Este conocimiento, así como esa dependencia, hizo que involucrara a los animales en sus creencias místicas, en sus ritos, en su génesis, en sus leyendas, en sus tradiciones, en sus religiones y mitologías, en fin, en toda su cultura. En la línea temporal de la historia humana puede encontrarse documentación del conocimiento sobre la cría y cuidados de los animales, realizado por las civilizaciones más importantes de la historia, como son Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, China, India y la cultura árabe. Los logros culturales, tecnológicos y científicos que alcanzaron los antiguos egipcios se debieron al éxito que tenían como agricultores y ganaderos, lo que les permitía sostener enormes grupos de obreros para llevar a cabo las grandiosas y monumentales obras que permanecen hasta nuestros días. Aunque en los textos del Antiguo Egipto no se menciona a un profesional dedicado al cuidado de los animales, es un hecho que existían sacerdotes entre cuyas obligaciones estaba el atender y cuidar al ganado y a todos los animales tan queridos por los egipcios. De estas actividades existe un registro gráfico en las paredes de algunos monumentos funerarios, como en la tumba de Nebanum, donde se pueden apreciar pinturas y jeroglíficos de su relación con los animales, del tratamiento de sus enfermedades, de la inspección de los animales en pie y una vez sacrificados, de la pureza ritual de los animales y de la carne. Algunas escenas de partos de vacas y de las maniobras obstétricas, realizadas por los sacerdotes especializados, se pueden ver en la tumba de Ti. En la tumba de Mereruca, en Saqqara, se pueden observar murales referentes a la alimentación y cuidado del ganado. El primer documento escrito sobre el cuidado de los animales es el célebre papiro de Caón, probablemente, es un tratado especializado en oftalmología veterinaria. Para todas las culturas que se desarrollaron en el Medio Oriente los animales eran muy importantes. En la antigua Babilonia se hicieron las primeras representaciones artísticas del ordeño de las cabras. Posteriormente expandieron su influencia y su cultura gracias a la utilización, primero, del burro y después del caballo, como animales de tiro. Con los muchos beneficios que obtenían de su ganado y por ser grandes aficionados a la cacería, no es raro que también sus dioses estuvieran acompañados de animales o relacionados íntimamente con ellos. En esta cultura ya puede encontrarse registros de que había personas que se encargaban del bienestar de los animales. En el Código de Hammurabi, 2500 a.C., se pueden encontrar las reglas a seguir por aquellas personas que estaban encargadas de la atención del ganado y de sus padecimientos. Asimismo, se establecen los honorarios que se deberían cobrar por la curación de un animal.
Una de las mitologías más bellas de todas las épocas es la griega. De una manera llena de inspiración, los griegos expresaron en ella su percepción de la vida, su filosofía, sus creencias y su idiosincrasia, siempre con una maravillosa e infinita imaginación. Los escritos relacionados con animales no escapan a esta forma de ser de la literatura griega. Fue también en Grecia donde el gran Aristóteles escribió sobre las enfermedades de los animales y sus tratamientos en el libro Historia Animalia. Según su mitología, Roma fue fundada por Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Sin embargo, al no ponerse de acuerdo sobre el lugar de la construcción, cada uno se fue por caminos distintos. A Remo se le cruzaron 6 buitres, a Rómulo 12, y fue el vencedor. En Roma surgieron varios eruditos que también escribieron sobre las enfermedades, tratamientos, razas, manejo, cría, alimentación y funciones de varias especies de animales domésticos y aún salvajes. Así pues, surgen obras escritas por Varrón, Rerum Rusticarum, Lucrecio, de Rerum Natura, y Columella, de Re Rustica. Poco antes de la caída del Imperio de Occidente, Vegesio, en el siglo V, escribió Artis Veterinariae sive digestorum mulo medicinae. La China antigua es famosa por la numerosa lista de animales legendarios que están incluidos en su mitología, folclore y leyendas. La referencia más antigua de la veterinaria y la zootecnia en China tiene que ver con el cuidado del ganado y los caballos. La documentación, que data de 3000 años a.C., habla sobre el uso de medicina natural con hierbas, pociones, empastes y acupuntura para el tratamiento de las enfermedades humanas y de animales. En el siglo VIII a.C., un autor identificado como Wang Tao escribió una obra sobre enfermedades del hombre, del caballo, de los vacunos y de los perros. En la antigua India, la medicina veterinaria y zootecnia alcanzó un desarrollo nunca antes visto. Principalmente, se aplicó a los caballos y a los elefantes, que eran los animales que se utilizaban en las conquistas. En el siglo IV a.C., el rey Buddhadatta de Ceilán tenía en sus ejércitos que atendían a los animales heridos o enfermos, lo que se considera como los primeros profesionales dedicados exclusivamente a la veterinaria. En el siglo III a.C., el rey Asoka, gran difusor del budismo, se vanagloriaba de los hospitales para animales que había fundado a largo y ancho de su imperio. En la misma India se tiene como tradición antiquísima el considerar sagradas a las vacas, pues el dios Shive, en alguna ocasión, tomó esa forma para bajar a la tierra. El Islam surge en las regiones de Arabia y tiene una rápida difusión entre los siglos VII y VIII, debido a la exitosa conquista militar de sus primeros adeptos y a la conversión. Es lógico pensar que para el pueblo árabe, que principalmente eran nómadas y pastores, los animales eran muy importantes. Sabios musulmanes, como Inalabani y Abu Bakr ibn Bard, escribieron sobre la medicina veterinaria de su tiempo. Ahmed ibn al-Hasan al-Hanaf escribe uno de los más completos y hermosos tratados de todos los tiempos sobre el caballo. Los árabes son también los creadores de una raza de caballo, también de las ovejas merinas de España y de los magníficos burros andaluces. La cultura árabe obtuvo logros importantísimos en la medicina veterinaria y zootecnia, y al invadir el sur de Europa, todo ese conocimiento fue transmitido a este continente. El término zootecnia aparece por primera vez en Francia, en un texto escrito por el conde Gasparín en 1843. En ese momento la actividad agrícola dependía de los animales. Sin embargo, en esa obra este autor explica que en el cultivo y en la cría de animales se practicaban dos artes bien diferentes, razón por la cual convenía separar ambas ciencias, la agricultura, por un lado, y la zootecnia, por otro. En 1848, el conde Gasparín funda el Instituto Agrícola de Versalles, del cual fue su primer director. Fiel a sus preceptos, Gasparín incluyó dentro del programa de formación la primera cátedra de zootecnia, en la cual Émile Baudement fue su primer profesor catedrático. André Sanson fue un veterinario graduado de la Segunda Facultad de Veterinaria del Mundo en Alfort, Francia. Fue profesor de zootecnia en la Escuela Nacional Superior en Grignon.
Fue el autor del primer libro de zootecnia en 1877. En su obra se dedicó a clasificar a los animales domésticos según sus características externas, por lo que se considera el creador del concepto de raza animal. Barón fue un veterinario profesor en la Escuela de Veterinaria en Alford. En su obra, Ensayo de Etnología Comparativa de 1896, establece el concepto de etnia para distinguir las razas de los animales domésticos. Además, ideó un método sencillo y práctico para identificar las razas que podía ser aplicado por los productores, basado en el perfil de la silueta de los animales, lo que llamó aloidismo, que aún se emplea en la actualidad. Al principio de esta videoclase se mencionó que el hombre, en vez de cazar los animales, podía dominar su comportamiento silvestre y servirse de ellos para sus objetivos. Este proceso se denomina domesticación, y al animal resultante se le llama animal doméstico. Se tiene evidencia que el primer animal en ser domesticado fueron la oveja y la cabra, le sigue el cerdo, luego el caballo de trabajo y luego el de monta. En cuanto a los perros y gatos existen muchas contradicciones en el momento de su domesticación. La domesticación hace referencia a aquellos animales que, mediante la directa selección del hombre, han adquirido determinadas características morfológicas, fisiológicas, comportamentales y genéticas, diferentes a las que tenían sus progenitores silvestres y que los hacen dependientes del hombre para su supervivencia. La domesticación involucra poblaciones enteras e inclusive algunas especies solo existen en su forma doméstica. Por el contrario, amansar o domar hace referencia a individuos singulares, por ejemplo, un solo tigre puede ser domado o amansado, pero seguramente no podemos referirnos a los tigres como una especie doméstica. La domesticación tiene los siguientes atributos o características. La mayoría de las especies domésticas tienen o tenían un comportamiento social en la vida silvestre y sienten al hombre como parte de su grupo social o manada. Esto hace que los animales reduzcan su distancia de escape o flight zone en relación al hombre o que inclusive desaparezca completamente y busquen el contacto humano. Los animales domésticos han experimentado 4 adaptaciones fundamentales. Los animales domésticos pierden su adaptación al ambiente silvestre donde evolucionaron y se adaptan a las condiciones donde el humano los requiera. Los animales domésticos dependen completamente del humano para su alimentación, e inclusive su aparato digestivo ha cambiado para adaptarse a la alimentación dada por el hombre. Los animales domésticos han perdido toda su agresividad y se comportan mansamente en presencia del hombre. Las excepciones a este atributo son individuales, no de toda la especie doméstica, por ejemplo los toros de Lidia. La prueba final de que un animal ha sido domesticado es que se reproduce sin ningún tipo de restricción en el ambiente donde el hombre ha decidido que habite. Además, el hombre puede ejercer exitosamente técnicas reproductivas sobre esa especie. En general se dice que un animal es doméstico cuando ha perdido su capacidad de mantenerse por sí mismo, tiene una dependencia total del hombre para su existencia y es incapaz de rebelarse a esa existencia. En el proceso de domesticación hay 3 fases, las cuales pueden durar años e inclusive generaciones de animales. La primera fase es el cautiverio, obligar al animal a vivir en el lugar y en las condiciones que el hombre imponga. Esta situación puede generar estrés en el animal e inclusive su muerte. En este caso el animal no ha perdido su miedo al hombre, solo que no puede huir. En el amance, el animal le pierde miedo al hombre y permite la interacción, inclusive puede ser liberado de su cautiverio y no vuelve a su estado silvestre. Esta situación es individual, porque haya uno o varios individuos de una especie amansados no se puede decir que esa especie está amansada, como el ejemplo del tigre. El último paso, la domesticidad, es para toda la especie o una gran parte de la población, como por ejemplo el caballo que se considera animal doméstico, pero hay poblaciones silvestres. El proceso inverso a la domesticación es el asilvestrado, que es cuando un animal doméstico o amansado vuelve a la vida silvestre y se hace esquivo al hombre, como por ejemplo los perros salvajes.
La lista de animales de los que se sirve el hombre para su beneficio es muy grande, muchos de ellos son considerados animales domésticos desde hace cientos o miles de años. Algunos de ellos solo han llegado al estado de mansedumbre. Pon pausa al video para que estudies la lista. Es la lista. El hombre utiliza a los animales con diversos fines, e inclusive el mismo animal puede servir al hombre de varias maneras. La primera función y la más importante es el uso de los animales como alimento. Soportar la gran población mundial actual requiere de una inmensa producción de nutrientes, de los cuales el más importante es proteína. La única forma de satisfacer esa cantidad inconmensurable de proteína es mediante los productos animales. La mayor producción de proteína animal se concentra en un pequeño número de especies que se pueden dividir en rumiantes y no rumiantes. De los rumiantes se obtiene carne y leche. Su ventaja principal es que pueden ser criados en zonas geográficas pobres con mala calidad de materia vegetal, ya que el rumen le permite digerir al máximo ese material tosco y transformarlo en nutrientes para su crecimiento y producción. En cambio, los no rumiantes, su sistema digestivo es menos eficiente y por lo tanto se le debe suministrar alimento de calidad. Esto representa una disyuntiva, ya que mucho de ese alimento, principalmente granos y cereales, también lo consume el humano, por lo tanto se genera una competencia. ¿Se le da el maíz a los animales o se le da a los humanos? Otra finalidad de gran dimensión de los animales es la producción de vestido, principalmente de los materiales lana y cuero. Otro uso muy extendido de los animales es su uso para compañía y entretenimiento, como es el caso de las mascotas y los animales de carrera, exhibición, peleas y faenas como las corridas de toros o coleo. En algunas regiones del mundo aún se usan a los animales como bestia de carga, que es el origen de la palabra veterinaria o de trabajo. Los animales también tienen un uso muy polémico, como es el caso de la investigación como sujetos de prueba para productos cuyo destino son los humanos. Un uso casi olvidado en nuestros días es el uso de palomas mensajeras como única forma de correo rápido. En otros muchos usos que se les dan a los animales, algunos son impresionantes por lo extraño que son. Por ejemplo, los ecologistas usan palomas con dispositivos especiales para monitorear la contaminación del aire. Dentro del pensum de medicina veterinaria de la Universidad del Zulia, existen varios ejes de conocimiento. Uno de estos ejes es la producción animal, que incluye las materias relacionadas con la generación de alimentos de origen animal. De las materias de este eje, estás en presencia de la primera, zootecnia general. Este eje es como una escalera, y este es el primer escalón. Para el médico veterinario es fundamental el conocimiento en producción animal, por eso te doy la bienvenida a este curso de zootecnia general.